Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y bueno, ya hoy es un momento especial. Es un día que pues ya venía sintiendo, venía experimentando y deseando en cierta forma que sucediera, porque pues los que han estado ya, por supuesto, atendiendo todo el material, todo el contenido a través de Ineludible, se han dado cuenta que pues son muchas herramientas, son muchas técnicas, es mucha información, es mucha la transformación que podemos crear. Y siempre el objetivo principal es y será que todo lo que podamos nosotros estar viviendo en nuestras vidas a través de estas técnicas, a través de estas prácticas, a través de todos los maestros, maestras que han pasado y seguirán pasando en esta hermosa plataforma, pues puedan brindarnos esas herramientas o esa luz que ayude a alumbrar pues aquello que aparentemente está ofusco en nuestras vidas. Y justamente en este episodio lo que quiero hacer, como lo hice de hecho en el episodio número 25, es como un evalúo, es como una pausa, un momento de reflexión para saber hacia dónde estamos dirigiendo todo lo que es la experiencia de información que vamos recibiendo obviamente a través de cada episodio, ¿no? Y algo que es muy importante para mí y el cual pues decidí hacer este episodio, a diferencia de todos los demás en los que han estado participando los maestros, maestras, es justamente hacer como un momento de reflexión, ¿sabes? Como parar un poco y saber si realmente escuchar tanta información me está beneficiando o si realmente debo hacer pausa y detenerme solamente en aquello que está resonando completamente conmigo y labrarlo hasta poder llegar a conclusiones a través de la experiencia que me lleven a eso, a una resolución de conflictos. Y es que no sé si tú estés de acuerdo o no, pero en muchas ocasiones o en estos tiempos en los que tenemos pues acceso a toda la información que deseemos, o a la gran mayoría por supuesto, a veces suele ser contraproducente que tenemos tantísima información y tenemos poca transformación. En muchas ocasiones nos sucede que pues estamos deseosos de empezar a cambiar nuestras vidas, estamos deseosos por supuesto de ejecutar pues nuevos aspectos, nuevos propósitos, nuevas metas y empezamos con toda la actitud, pero resulta que nos vamos hundiendo y nos vamos navegando en tanta información que parecería ser que de repente estamos más perdidos que como antes de empezar a buscar pues aquella información que necesitábamos, ¿no? Me he encontrado a lo largo de estos años también, y esto lo viví yo por experiencia, en donde cuando uno está sediento, cuando uno está queriendo despertar, cuando uno está queriendo reencontrarse, cuando uno está queriendo buscar respuestas, pues todo lo que llega a nosotros a través de libros, conferencias, talleres, pues lo tenemos, lo absorbemos, lo empezamos a leer, pero creo que son pocas las veces en las que le damos una oportunidad seria a la práctica o a las prácticas que estemos llevando para llevarlas a su máximo potencial. Y justamente aquí a través de Ineludible, de lo que se ha estado pues viviendo, de lo que se ha estado compartiendo, pues han sido tantas las formas de poder entendernos, tantas las formas de poder labrarnos, de poder conocernos, que mi intención es que todo lo que estés escuchando no sea nada más como el momento de sentarte y escuchar el podcast y decir, bueno, sí me gustó, me llamó la atención, y que se quede hasta ahí, sino que verdaderamente le des el espacio de poder conectar, de poder trabajarlo, porque una vez que decides llevar a cabo con toda la confianza y con toda la certeza una práctica y la llevas a su máximo potencial, pareciera ser que ya no necesitas, digamos, muchas más herramientas que vayan poniéndose o colocándose en tu mochila de vida, sino que una misma práctica bien llevada, bien trabajada, pues tiene el mismo potencial que tuviese cualquier otra práctica. Y esto obviamente pues en varios de los episodios que he estado compartiendo con varios maestros, maestras, hemos hablado justamente de eso, que aunque son diferentes temas, son diferentes prácticas, son diferentes técnicas, en realidad todas, absolutamente todas, conducen a lo mismo. Cada una habla de un lenguaje diferente. Cada una toma caminos diferentes. Cada una tiene sus ritmos y tiempos diferentes, pero en resumidas cuentas,
todas las prácticas hasta ahorita, hasta todos los episodios que se han compartido de Ineludible, y diría yo que los que por supuesto van a venir, todas al final van a llegar a las mismas conclusiones: que te sientas mejor, que estés mejor, que vivas en paz, que estés saludable, que estés en armonía, que estés en prosperidad, que estés en abundancia. Todas las prácticas de una u otra forma, algunas se enfocan más en unos aspectos, otras en otros aspectos, pero todas conducen precisamente a que seamos una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, de todo lo que se ha compartido aquí en este podcast, la idea o la propuesta en este episodio número 50 es que realmente evalúes qué es de todo lo que has escuchado aquello en lo que verdaderamente te gustaría comprometerte para desarrollar al 100%. Una de las partes importantes que también he sacado como conclusión de todos estos, pues casi año, ya vamos a cumplir el aniversario aquí en Ineludible, es que uno de los aspectos importantes, sin importar, por ejemplo, el episodio que más te ha llamado la atención o el maestro o maestra con el que más haya resonado, sin importar cuál sea ese objetivo o ese resonar, hay algo importantísimo para mí que va a delimitar completamente la experiencia de lo que estés llevando. Ya sea que escuchaste algo a través de psicología, ya sea que escuchaste algo a través de filosofía, a través de metafísica, a través de cuidado del cuerpo físico, ya sea a través de lo que sea, siempre hay una vertiente que va a marcar la experiencia en todo lo que tú vas a poder, digamos, recibir como aquel objeto inicial de información que te lleve a esa resolución, que es justamente algo llamado estado de certeza. Cuando me refiero a estado de certeza, suena aparentemente muy sencillo, suena aparentemente muy fácil, pero en resumidas cuentas, estado de certeza es cuando perfectamente lo que dices, lo que hablas y lo que haces está en total armonía. Y yo sé, a lo mejor ya hemos escuchado esto en muchas ocasiones, por supuesto ya lo hemos de una u otra forma a través de estas prácticas tratado de ejecutar, ¿no? De alinear esta trinidad, pero en muchas ocasiones nos cuesta tanto trabajo porque cuando hablamos de estado de certeza y hablamos de la unificación, de la alineación de esta tríada, pues obviamente en nuestra vida diaria, en diferentes ámbitos de lo que estemos practicando, lo que estemos viviendo, ya sea a nivel familiar, marital, amistad, de lo que sea, nos cuesta trabajo llevar esa alineación porque hemos estado creando o viviendo o desenvolviéndonos en un estado de creencias que, bueno, han generado conflictos en nuestras vidas, y cuando queremos poner en orden entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, pues sabemos que eso también va a repercutir, por supuesto, en otros campos en el exterior, es decir, en otros círculos del exterior. Pero el estado de certeza es tan importante porque, por ejemplo, si en alguno de los episodios que has escuchado llegaste a la conclusión de que, no sé, por ejemplo, querías entrar en la práctica yógica, ¿no? De los diferentes podcasts que hasta ahorita se han entregado de yoga, y quieres llevar ese compromiso interno para poder encontrarte en tus respuestas pues más elevadas, de repente en el pensamiento está esta idea de querer, ya sabes, pues hacer tu práctica yógica, y empiezas a visualizarte y empiezas a crearte, ¿no? Una imagen mental totalmente placentera de tu práctica, de tu momento presente, pero resulta que de repente pues en la acción, al momento de hacer tu práctica, pues sí estás cumpliendo lo que inicialmente habías pensado, lo que inicialmente habías querido ejecutar, pero resulta que ya con el paso del tiempo, a través de lo que estás creando, pues empieza a haber, digamos, una coartada en tu práctica. Ya no empieza a haber una constancia o una disciplina en aquello que has estado creando para poder obviamente darle un espacio serio a eso a lo cual te propusiste. Y el estado de certeza es un poco complejo. Es un poco complejo porque es difícil mantenerse en esa disciplina y en esa constancia cuando tenemos hábitos que pues de una otra forma afectan o alteran, ¿no? Nuestro estado anímico, nuestro estado psicológico, nuestro estado físico. Y cuando nosotros decidimos llevar una práctica seria, pues van a, por supuesto, emerger desde lo más profundo de nosotros, pues aquellos patrones de conducta que van a ponernos, digamos, a prueba o nos van a hacer saber o ver que realmente pues no tenemos la fuerza de voluntad desarrollada para continuar, o bien necesitamos de una otra forma, no sé si llamarle más motivación o más fuente de inspiración o cual sea el caso, pero cuando uno empieza a crear su disciplina y empiezan a emerger todas estas sensaciones contradictorias que van a llevar de una otra forma
a interrumpir nuestros procesos de disciplina a través de la práctica que hemos ejercido, es un arma de dos filos y es una gran vertiente a su vez, porque ahí uno se puede dar cuenta, lo eso que también he tocado mucho en estos podcasts, que es hablar de la fuerza de voluntad o el calibre de la persona, en otras palabras, también el calibre espiritual. Cuando hablamos de estado de certeza, a lo largo de estos podcasts que se han presentado, es precisamente eso, crear la unificación de mente, cuerpo y espíritu. En la parte más terrenal es crear unificación entre lo que pienso, lo que digo y lo que hablo, siempre está alineado con lo que estoy creando. Ahora, algo importante es que sin importar el episodio que hasta ahorita, por ejemplo, he escuchado o la práctica que estés llevando a cabo de autoconocimiento, aún sin importar todo esto, en la forma, en la medida, en el tiempo y en el ritmo en el que estás desempeñándote y estás siendo constante, aún con todas las vicisitudes que se puedan presentar, tarde o temprano llegas, por supuesto, a un desarrollo de conciencia. Yo creo que cualquiera de las prácticas que hasta ahorita en Ineludible se han compartido, si no las llevamos totalmente en esa alineación, en ese orden, en esa entrega, en esa pasión, con ese aprecio, ¿no? Con esa gratitud, difícilmente vamos a obtener los resultados que se están pidiendo. Y obviamente, pues lo que se comparte en Ineludible son prácticas de desarrollo de conciencia. Es toda la parte intangible, la parte invisible que va creando la visibilidad de nuestras vidas. Y obviamente estos procesos energéticos, estos procesos de compromisos internos, estos procesos de autoobservación suelen ser, pues, digamos, en esta época occidental, pues un poco confusos y arduos porque estamos expuestos a muchas tentaciones del exterior. Pero sin importar la práctica o las prácticas que estés llevando a cabo, siempre la invitación va a ser eso, a que tengas un estado de coherencia. No importa si estás en yoga, no importa si estás en meditación, no importa si estás en psicomagia, no importa si estás en nutrición, siempre que empiezas a alinear esta trinidad, por supuesto empiezan a llegar respuestas ante preguntas que jamás te imaginaste. Todo empieza a ser mucho más claro y, como lo decía hace rato, si todas las prácticas hasta ahorita que se han compartido en Ineludible, todas llegan a la conclusión del mismo océano universal, todas llegan a la misma conclusión, ¿por qué entonces no poder crear en esa alineación la misma conclusión y resolución de ese océano universal si al final lo que se requiere es la unificación, la alineación de esta Trinidad? Y esto es obviamente un punto importante a poder observar y poder evaluar en lo que estamos nosotros pues queriendo y en lo que realmente estamos aceptando que nos queremos comprometer para poder ejercer un cambio abismal en nuestras vidas, ¿no? Y cuando me refiero a abismal, no me refiero a un cambio arduo, cansado, sino me refiero a un cambio abismal en donde obviamente en esta capacidad que tenemos de autoobservación, de saber que sí, que soy consciente de que de repente pienso cosas, digo otras y actúo otras, cuando empiezo a darme cuenta en muchos aspectos de mi vida que esto está en desorden y llevo a través de la práctica que haya escogido esa alineación y me voy, digamos, entrenando mentalmente, entrenando también a través de la palabra, entrenando también a través de la acción, tarde o temprano vamos a alcanzar estos niveles que pues en muchas ocasiones la gente llamaría de iluminación o llamaría de maestros ascendidos y todas estas cosas que en realidad para mí desde una forma mucho más simple es la unificación, es la plena conciencia de que yo en donde esté y a donde vaya soy el mismo personaje. Es decir, si tú te pones ahorita a pensar, de repente en tu trabajo eres una persona, en tu familia eres otra persona, con tus amistades eres otra persona, en la calle eres otra persona. O sea, estamos jugando diferentes personalidades. Y cuando estamos jugando diferentes personalidades, en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de que estamos interpretando diferentes personajes, porque estamos tan acostumbrados, tan automatizados a ser así, que lo vemos como una forma natural, normal de actuar. Y cuando observamos esto, de que sí somos conscientes de que estamos jugando diferentes papeles, nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos personajes que estamos creando nosotros, estamos de una otra forma proyectando ciertas verdades en uno, ciertas verdades en otro, en otras no nos mostramos tal cual como somos, en otras de plano estamos sacando cosas que nunca habíamos conocido nosotros mismos, y esto empieza a crear una confusión en nuestra personalidad. Y cuando tenemos tanta confusión en nuestra personalidad en términos generales, es cuando de repente, pues en muchas ocasiones llega el llamado de encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, en alguna de estas prácticas de Ineludible, para decir, bueno, quiero encontrar, obviamente, claridad, quiero encontrar un orden, quiero encontrarme a mí mismo, quiero encontrar a mi yo. Y esto obviamente nos va a llevar a poder observar
¿no? Toda esta confusión o todo este desbarajuste que hemos creado. ¿Para qué? Para que al final la intención sea eso, llegar a un estado de certeza. Entonces, yo soy de las personas que creo fervientemente que en la medida, en la intención y en la intención en la que vas a ejecutar cualquiera de las prácticas propuestas en este podcast y las que por supuesto van a venir, en la medida que seas totalmente, digamos, seguro de lo que vas a crear, de lo que vas a vivir, plenamente vas a vivir en eso que es el desarrollo de conciencia, ¿no? O en eso que llamarían coloquialmente la iluminación, que es darnos cuenta de. Cuando nos damos cuenta de, cuando yo me doy cuenta de que sí tengo un caos psicológico, de que sí tengo una forma de actuar que no es la mejor, de que sí tengo una forma de decir las cosas con mucha negatividad o de lo que sea, cuando me doy cuenta de esto y empiezo a cambiarlo a través de la práctica o las prácticas que esté llevando a cabo, entonces empieza a haber un semblante completamente diferente en nuestras vidas. Y esto que se ha propuesto hasta ahorita, hasta este episodio número 50, es precisamente ofrecer, digamos, como el buffet universal, o en la medida que se pueda, obviamente, el buffet universal de la existencia misma a través de la experiencia de maestros, maestras que han recorrido los caminos para decir, bueno, mira, yo viví esto fue lo que me encontré, fue lo que empecé a labrar y ahora vivo de esta forma y es lo que estoy compartiendo, ¿no? Y estos episodios han sido cada uno justamente eso. De hecho, si has estado atendiéndolos, te habrás dado cuenta que siempre empiezo mis preguntas con ellos o con ellas, ¿no? Háblame de ti, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que te tuvo en algún momento de confusión, duro, de agonía, tristeza en tu vida, para saber que no era lo que querías y que había un llamado interno que necesitaba un cambio y te encontraste alguna práctica o algunas técnicas, las labraste y ahora ya eres maestro de ti mismo, ¿no? Y es justamente la intención con todo esto con ustedes, que no es lo importante cuánta información tienes, sino cuánta transformación tienes. Y creo yo que para tener una transformación sublime, no se requiere un paquete de información sublime. A veces una misma práctica, una sola práctica puede llevarte a esos niveles de transformación porque ya has llevado a esa alineación. En muchas ocasiones tanta información te lleva a la confusión y cuando te lleva a la confusión, pues obviamente hay un mar de dudas y cuestionas todo. Y cuando estás cuestionando todo, no es que sea bueno ni malo cuestionar, pero cuando cuestionas todo y no tienes respuestas, lo que estás generando es obviamente pues más incertidumbre en tu vida. Y la información, cuando sabes integrarla, cuando la información la recibes y la sabes integrar en tu vida diaria, la aplicas en tu vida diaria, entonces empiezan estos procesos, estos pasos de congruencia. Soy congruente entre lo que pienso, lo que hablo y lo que digo. Y cada uno de estos episodios que hasta ahorita se han compartido son precisamente para saber, en primera instancia, en dónde estamos, cuál es la capacidad que tenemos nosotros mismos de poder solventarnos, de poder elevarnos, ¿no? De poder motivarnos o expandirnos a través de la constancia, a través de la disciplina, o caso opuesto, cuántos de estos episodios hemos escuchado y decimos, no, es mucho trabajo, no, es muy pesado, no, eso no es lo mío, y estas cosas empiezan obviamente a crear un marco de realidad que va a empezar a germinar en un futuro próximo. Y la intención obviamente es eso, es que puedas conocer que hay un mar de opciones, un mar de prácticas para que puedas entablar, y mi consejo es que no te enfrasques o no te atores en mucha información, sino que lleves directamente a la transformación esto que se ha estado creando, porque lo que ahorita nosotros podemos conocer como espiritualidad, como metafísica, hablar de energía y demás, pues bueno, era lo que antes en siglos y siglos y siglos y siglos era lo que era, lo que se vivía, lo que se nombraba, lo que se actuaba. O sea, había otro nivel de conciencia, ¿no? Había otro estado de salud psicológico, mental, por supuesto emocional y ni se diga espiritual, ¿no? Y en estos tiempos estamos retomando, no estamos inventando nada, estamos redescubriendo lo que siempre ha estado. E Ineludible sirve como esa plataforma de poder compartir en la medida que se pueda aquello que se ha estado, digamos, redescubriendo o volviendo a salir a la luz. Y en muchas ocasiones también en los podcasts que he compartido, pues lo he dicho, ¿no? Tantas veces que la persona que realmente pues se encuentre en tal situación, de la índole que sea,
no sé, de salud o de alegría o de tristeza, no sé, siempre hay algo que se puede implementar, siempre hay algo que se puede cambiar, siempre hay algo que se puede transmutar, siempre hay algo que se puede integrar, y bendita sea la experiencia en la que tenemos la oportunidad de disponer de esta tecnología tan maravillosa que nos permite llegar a tantas personas, que nos permite llegar a tantos maestros, que nos permite, por supuesto, darnos en la medida que nosotros vamos deseando y vamos queriendo esa capacidad de autoconocernos a nosotros mismos, ¿no? Y pues como está por ahí escrito hace algún tiempo en el oráculo de Delfos, en donde se decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo, pues se escucha tan sencillo, se escucha tan práctico, ¿no? Se escucha tan sutil, pero obviamente el llevarlo a cabo, el ejecutarlo, pues toma realmente todo un camino de vida, pero vale la pena recorrerlo, porque mientras más te vas trabajando, más te vas conociendo, más vas entendiendo la vida. Y cuando te dedicas también a escuchar a otros que ya han recorrido el camino y después tú ya has masterizado algo de tu vida y sales y decides y lo compartes, y al compartir te das cuenta de otros estados de conciencia a través de otros hermanitos, hermanitas, se enriquece más la experiencia de este campo llamado vida terrenal. Y como diríamos por ahí en la práctica Kundalini Yoga, y seguramente también otras prácticas que se han mencionado, somos seres espirituales teniendo la experiencia humana, pero a veces nos tomamos tanto la parte humana, la parte densa, la parte tosca, la parte de la agonía, la parte de la incertidumbre, que nos olvidamos, ¿no?, de este sustento tan maravilloso que le da vida a todo lo que hoy por hoy existe y está en nuestros caminos, que es esta fuente universal que nos tiene aquí a través de esto que estamos viviendo, para poder comprendernos en un estado mucho más elevado o mucho más de agonía, para saber pues para dónde queremos nosotros llevar y tirar obviamente la cuerda de nuestra vida, ¿no? Para dónde estamos jalando la flecha del arco de nuestra vida. Así es que bueno, mi hermano, mi hermana, pues la intención de este podcast es eso, es como en breve resumen decirte: sé congruente en tu vida, entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces, y que cada uno de los episodios que hasta ahorita se han compartido aquí en Ineludible y los que seguirán compartiendo sea una de esas herramientas o algunas de esas herramientas que te ayuden a través de la disciplina a crearte en esa congruencia. Y vuelvo otra vez: si todos los maestros y maestras que han pasado en Ineludible, todos hemos compartido la misma experiencia de decir que no importa la práctica o la técnica, todas llegan a lo mismo, todas explican lo mismo en diferentes lenguajes, entonces no importa cuál es la práctica que lleves, pero cuando tienes disciplina y eres congruente y alineas pensamiento, palabra y acción, estás en un estado de certeza, estás en un estado, entre comillas, de iluminación de ti, iluminación de tu vida, iluminación de aquello que antes estaba totalmente oscuro, confuso, o no sabías que existía, y ahora con la luz, ¿no?, de tu propio camino, de tu propio conocimiento, te vas dando cuenta que eres el arquitecto de tus propios caminos y vas labrando tu propia existencia. Así es que mi hermano, mi hermana, muchísimas gracias por haber atendido este pequeño y breve podcast, y nos estaremos viendo, leyendo y escuchando en los siguientes episodios de Ineludible. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.